Ciertamente ha sido intenso, pero al mismo tiempo ha sido muy estimulante. Mi esposa y yo estamos sumamente contentos de todo lo que hemos visto aquí. Y la verdad es que no tenemos la más mínima queja. Ya después que uno viene acá, es como le digo a los hermanos, ya yo estoy aquí. Entonces yo no vine de turista, yo vine a servir. Así que estamos disponibles siempre para eso. De verdad que sí, que mi esposa y yo conversábamos, nos ha encantado tantas cosas. El día de ayer ver matrimonios de diferentes lugares, aún ver la comunión que tienen entre iglesias sanas, aunque no necesariamente piensen exactamente igual en todos y cada uno de los puntos, pero pueden regocijarse en la comunión con Cristo. Siempre recuerdo una ilustración que uno de nuestros pastores nos da porque leyó en un libro que definitivamente cada iglesia tiene que tener verjas que la definan, pero que no sean tan altas que no se puedan pasar y darse la mano a través de ellas. Entonces, me ha encantado ver la composición de la iglesia, parejas jóvenes, muchísimos niños correteando por doquier. Están en un punto como, wow, qué bueno. A veces cuando veo iglesias así me recuerda a nuestra iglesia cuando nació hace 45 años. Nosotros cumplimos el 13 de agosto, dentro de pocos días, cumplimos 45 años de existencia como iglesia. Y la verdad que el Señor nos ha bendecido, no por nosotros, sino a pesar de nosotros, porque al principio fueron muchos los errores que se cometieron, porque había mucho celo, pero poca ciencia. Había mucho anhelo de hacer las cosas bien, pero había muy poca madurez. El Señor, a pesar de eso, nos permitió estar de pie hasta el día de hoy. Y cuando venimos aquí, sencillamente lo que somos conscientes es que debemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Como decía Álvaro, ustedes están en una etapa muy importante como iglesia, porque van a incorporar, si Dios así lo permite, a nuevos dones como pastores de esta iglesia. Y eso definitivamente muestra que el Señor está madurando la iglesia, que la iglesia está creciendo, y eso debe redundar siempre en beneficio de la obra y de la expansión del reino en cada iglesia local. Es por eso que decidí en esta mañana compartir con ustedes cuáles son las responsabilidades bíblicas que los pastores tienen hacia ustedes como iglesia. ¿Y esto por qué? Bueno, hermanos, porque a veces uno viene de cierta tradición evangélica y a veces se espera de los pastores más de lo que debería. Pastor, mire, resulta que tuve un problema con mi familia y entonces ahora me quieren quitar el alquiler de la casa. Yo quiero que usted venga y me ayude. Bueno, está bien, pero yo no sé de alquileres. Yo no estoy supuesto a saber de alquileres, yo soy pastor. No sé si me entienden, es que a veces esperamos más de lo que debemos esperar. Pero no solamente quiero tratar eso, porque entonces dejaría la mesa desequilibrada. Yo también quiero tratar la responsabilidad que la iglesia tiene hacia sus pastores. Porque las escrituras nos hablan de ambas cosas. Es importante que ustedes sepan qué esperar. Y cuando eso no está siendo recibido de sus pastores, ustedes tienen el derecho de venir delante de ellos y decir, mira, nosotros nos gustaría ver un poco más de esto, ver un poco más de aquello. Pero al mismo tiempo, los pastores esperan de ustedes y deben saber también qué esperar, y ustedes deben saber cuál es su responsabilidad hacia ellos. Yo creo que no hay que ser muy sagaz para darse cuenta que predicar algo como esto, claro que sería posible hacerlo por parte de alguno de ellos, pero no sería lo más cómodo del mundo. Porque es el tipo de cosas que uno predica. Imagínense yo parado aquí predicando de cuál es la responsabilidad de ustedes para mí, hacia mí como pastor. No tiene que predicar todo el consejo de Dios. Pero si alguien de afuera viene y da una manito, yo creo que es más cómodo para todos. Así que permítanme iniciar primero con los deberes y responsabilidades del pastor hacia las ovejas. Cuando ustedes entiendan esto, van a ser llevados a orar más intensa
e intencionalmente por ellos. Así que lo primero que debemos decir que es la responsabilidad primordial de los pastores es alimentar al rebaño con la palabra de Dios. En las Escrituras se utiliza mucho la figura de pastor y rebaño, refiriéndose a la iglesia como si fuera un rebaño de ovejas. Bueno, el pastor es encargado de alimentarlo con la palabra de Dios. Esto es una labor prioritaria y así se entendió desde el inicio de la iglesia. Tan temprano como el capítulo 6 del libro de los Hechos, nosotros vemos cómo se suscitó una situación problemática y vinieron delante de los apóstoles para que se resolviera. Como la situación era importante, los apóstoles le dieron atención, pero no directamente. Y es posiblemente aquí donde nace el ministerio diaconal. Los diáconos son una mano derecha donde sirven a la iglesia y nos descargan a nosotros de labores importantes para nosotros podernos ocupar en lo prioritario, que es alimentar al rebaño por la palabra de Dios. Hechos capítulo 6, voy a estar usando mucho la escritura. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, oigan esto que es importante, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Es precisamente por esto que cuando vamos a los requisitos para ser pastor en 1 Timoteo 3 y Tito 1, el único requisito de capacidad y no de carácter, ¿cuál es? Los pastores deben ser aptos para enseñar. Aptos para enseñar. Hermanos, como decía en estos días, no ser apto para enseñar no es un pecado. Usted puede ser un hermano fantástico, con una madurez y una comunión con el Señor, pero sencillamente sus procesos de pensamiento ser bien complicados. Quizás no es apto para enseñar porque usted se para y usted cree que está genial lo que está diciendo y nada más lo entendieron a usted. Y eso le pasa a uno en diferentes ámbitos. Los jóvenes que están aquí en la universidad saben lo que yo digo. No se topa con unos profesores buenísimos, pero se topa con unos profesores que uno dice, no hay duda que sabe muchísimo, pero no lo sabe expresar. ¿Qué usted prefiere? ¿El que sabe muchísimo o otro que no es tan capacitado, pero que lo poco que tiene lo traspasa? Uno siempre quiere entender. Entonces, es por eso que al elegir personas para el ministerio pastoral, o más bien, al reconocer personas que Dios está dando al ministerio pastoral, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que sea apto para enseñar. Tito dice que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Alguien hablando de esto lo expresó de la siguiente manera. La falta de conocimiento y enseñanza bíblica por parte de los ancianos es una de las principales causas de que el error doctrinal inunde las iglesias y ahogue el poder y la vida de las mismas. Mis hermanos, es fundamental para la salud espiritual de una iglesia tener al frente hombres que sepan enseñar la palabra de Dios con integridad y con fidelidad. Siempre pongo este ejemplo. Usted ha visto, y es una pregunta retórica porque sé que lo ha visto, la cantidad de locuras que ocurren hoy en las iglesias del Señor. Usted solamente tiene que entrar a internet. La risa santa, el chicle ungido. Yo no quiero ni seguir porque es que me da hasta vergüenza ajena. Y uno se pregunta, ¿y cómo entra algo así en las iglesias? Bueno, porque es obvio y evidente que no tienen al frente a un hombre que conoce la escritura y sea capaz de cuando venga alguien con esa genialidad, dice, escúchame, espérate, deja eso. Yo no tengo que preguntarle a sus pastores porque el conocimiento que tengo de ellos es suficiente para saber que si aquí algún día entra alguien y en medio del culto se para y dice, el Señor me acaba de dar una profecía, yo estoy seguro que ellos no van a decir,
Bueno, y si yo le digo algo a ese hermano y me encuentro yo luchando contra el Espíritu Santo, yo no van a decir eso. Ninguna profecía, siéntese. No, porque que sí o que, o te sientas o te sales. Ay, pero qué rudos. Tenemos que alimentar es con la palabra de Dios para que podamos estar aptos de saber qué es comida sólida y qué es comida chatarra. Nosotros como iglesia, ustedes como iglesia, deben esperar no Wendy's o Pizza Hut. No es comida rápida lo que necesita el rebaño, es comida sólida, de verdad, es filete. Y la palabra de Dios tiene de eso de sobra. No estamos hablando aquí de pararse a teorizar conceptos teológicos, pero ¿qué tú eres, infralapsario o supralapsario? Entonces vamos a explicar eso. Ok, fantástico. Y entonces, no, es como la palabra de Dios me hace conocerlo más, para entonces admirarlo más, para entonces amarlo más, para entonces servirle mejor. Es allí. Y no es que estamos menospreciando, no se confundan, el conocimiento teológico, no. Lo que pasa es que esa base teológica es la necesaria para poder aplicar aquellos aspectos que son más sencillos, porque de lo contrario usted se topa con un versículo y lee allí lo que no dice. Es como la hermana que apareció un día a donde el pastor, porque tenía un esposo inconverso. Dijo, pastor, he decidido separarme de mi esposo, pero ha pasado algo, te fue infiel. No. Pero ¿qué pasa? Es que ya yo no lo resisto más. Bueno, mi hermano, pero tú no tienes razón para hacer eso. Dice, ¿cómo que no? Yo me encontré con versículo que decía, resistid al malo. Bueno, no es eso exactamente lo que significa. Nosotros queremos tener, todas las iglesias, queremos tener hombres que cuando se paren aquí, ellos no hablen lo que se les ocurra. Ellos saben lo que la palabra de Dios dice, porque eso es lo que alimenta al rebaño. Refresco, gaseosa, eso no alimenta. Y hay muchos púlpitos que eso es lo que dan, papita frita. No, es alimento sólido. ¿Ustedes recuerdan lo que Pablo les dijo a los efesios cuando se despedía en Hechos capítulo 20? Como una forma de decir, yo estoy limpio de su sangre. ¿Por qué dijo él? Porque yo les he enseñado todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios no es leer un versículo y entonces empezar a hablar muchísimo de mis experiencias. No. Es leer un versículo y traer desmenuzado lo que ese versículo significa. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? Porque Él no lo escribió ahí para hacer la Biblia más entretenida o para que nosotros digamos lo que nosotros queramos. Lo escribió ahí para que nosotros entendamos su voluntad expresa hacia nuestras vidas. Hermanos, ¿qué es lo que uno espera que la palabra haga? Bueno, la palabra salva al pecador. Ese es el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para salvar. Pero la palabra también edifica al pueblo de Dios. Así que una iglesia que no da atención a la palabra de Dios de una manera seria, íntegra y fiel, no va a haber muchas conversiones y tampoco va a haber a los hermanos creciendo. Pastor, pero yo conozco iglesias que son muy flojas y están llenas. Bueno, la pregunta es, ¿llenas de qué? ¿Llenas de qué? Llenas de personas. Nosotros no queremos las iglesias llenas de personas, nosotros queremos las iglesias llenas de salvos. Nosotros queremos la iglesia llena de salvos y no de niños en Cristo. Claro que cuando somos salvados somos niños en Cristo. Pero ¿qué sucede con ustedes los padres aquí? ¿Qué sucede si usted está feliz con su hijo? Y eso estamos nosotros felices cada vez que alguien se convierte. Pero si pasan 4 años y el niño suyo todavía está en el coche y no ha aprendido a caminar, usted dice, ¿qué usted dice? Ay, no, yo estoy feliz, no me importa. No, usted busca ayuda. ¿Por qué? Porque eso no es así que funciona. Bueno, espiritualmente es lo mismo. Nosotros queremos ver a las personas llegar al conocimiento de Cristo, pero no quedarse solamente Cristo salva y te va a liberar del infierno. No, hay muchísimas riquezas escondidas en Cristo Jesús que nos ayudan a crecer en gracia y en sabiduría delante del Señor. Y ese es el anhelo, debe ser el anhelo de toda iglesia.
Y para eso es indispensable que los hombres que se paran en el púlpito y que los pastorean sean aptos para enseñar y alimenten al rebaño con la palabra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 2:15, dice el apóstol Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. No que dice lo que le parece, no, que es fiel a la escritura. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este alimento que debe de compartir los pastores hacia las ovejas se imparte mayormente, pero no únicamente desde el púlpito. Porque también hay clases de escuela dominical, estudio bíblico en los hogares, discipulado personal, mentorías. Mis hermanos, ¿cuál es el instrumento de trabajo de un abogado? Exacto, la Constitución, las leyes, es el instrumento de trabajo. El instrumento de trabajo de un pastor es la palabra de Dios. O sea, nosotros podemos y debemos hacer muchísimas otras cosas, pero el instrumento de trabajo, sin lo que nosotros no podemos ser pastores sin la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Esa es la materia prima que el Señor nos ha puesto en las manos para que nosotros podamos ejercer nuestra labor. Ahora bien, y esto es importantísimo, mis hermanos, para enseñar se requiere estudio. Y esta parte del trabajo pastoral no se ve. Sin embargo, es ardua y exigente si hemos de ser hallados fieles administradores de los misterios de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hay ciertas características en algunos lugares donde los pastores son muy servidores. Gloria a Dios por eso. Pero mis hermanos, no es sano ni es bueno que el pastor esté tan atento y pendiente de las ovejas que el sermón del domingo siempre se prepara el sábado a la carrera. ¿Por qué? Porque tarde o temprano ustedes van a sentir como que ven acá, siempre lo mismo con las diferentes palabras, pero siempre como que lo están diciendo lo mismo. No. Y mis hermanos, la palabra de Dios es un tesoro inagotable. Es que usted puede echarse la vida predicando la palabra de Dios y todavía quedan miles de sermones que pueden ser predicados. Y digo esto, mis hermanos, porque habrá situaciones donde quizás ustedes sienten que hay una necesidad urgente de que un pastor los visite o los vea. Y el pastor por teléfono conversa con ustedes y les dice: mira, es que quiero que usted venga ahora mismo, pastor. Y el pastor quizás les diga: óyeme, ahora mismo estoy aquí trancado con mi sermón, estoy bien atrasado. Y uno, como siempre, con ese espíritu muy egocéntrico: el sermón yo no me importa, tengo un problema ahora. Es que si yo no te alimento bien, el trabajo mío va a ser peor porque voy a tener que estar resolviendo los problemas uno por uno. Mientras que cuando yo predico la palabra, te doy herramientas para que tú resuelvas los problemas. Porque tú tienes el Espíritu Santo y tú tienes la palabra de Dios y tú puedes resolver pidiendo la ayuda y yendo a la Escritura. Lo que quiero decirles, hermanos, en otras palabras es: no minimicen el esfuerzo y la labor que los pastores tienen que hacer al estudiar para conocer mejor al Señor y para preparar los sermones de una manera sólida, de una manera que ustedes puedan ser alimentados. Pero en segundo lugar, hay una segunda responsabilidad. No solamente tienen que alimentar a las ovejas, sino también tienen que orar por las ovejas. Tienen que orar por el rebaño. Volviendo otra vez al texto de Hechos, capítulo 6, los apóstoles dijeron no solamente que no podían dedicarse a atender las mesas para dedicarse a ministrar la palabra, sino también dijeron: no podemos atender las mesas y dejar de orar por las ovejas. Los pastores tienen que orar por cada uno de ustedes. Nosotros en nuestra iglesia somos ahora mismo cerca de un poquito más de 700 miembros. Somos 7 pastores. De cada uno de esos 7 solamente habemos 4 a tiempo completo. Los otros 3 son bivocacionales.
es un poquito difícil. Nosotros siempre estamos buscando métodos de cómo asegurarnos de que oramos por cada uno de los miembros. Porque si no, lo normal es que uno ora por el que siempre grita, por el que tiene un problema, por el que llama. Pero hay hermanitos allí que también necesitan oración, que quizás son más tímidos, que quizás pasan desapercibidos. Así que nosotros lo que tratamos es tomar la lista de miembros y asignarnos, por lo menos asegúrate de orar por este grupo, para que podamos decir al final, por lo menos hay uno de los pastores que está orando por las ovejas. La intención es, yo sé que no lo cumplimos perfecto, no puedo decir aquí que lo hacemos nítido. Yo creo que tenemos mucho que mejorar, pero la idea es la siguiente. Nosotros quisiéramos estar seguros que como pastores estamos orando por todas y cada una de nuestras ovejas. O más bien, por todas y cada una de las ovejas que el Señor nos puso a cuidar. Porque no son nuestras, son del Señor. Y ahora que están en una etapa temprana como iglesia, es buenísimo que se acostumbren los pastores a ser intencionales en asegurarse que oran por cada uno de sus miembros, para que cuando crezcan ya eso sea parte de la cultura eclesiástica. Hermanos, vuestros pastores, y aquí me dirijo a los pastores, era algo que hablábamos, pero ahora se los digo públicamente. Cada paso que dan ahora, ellos tienen que ser conscientes que están estableciendo precedentes para el futuro. Por lo tanto, hay que pensar no solamente en la iglesia ahora, sino imaginar la iglesia futura con mucho más personas, que es el anhelo de uno, no tanto porque uno va detrás de números, sino porque uno va detrás de que las almas se salven, y que el que venga detrás, porque ahora posiblemente ustedes, antes de que este año termine, tengan 3 pastores, pero la idea es que puedan tener 6, 9, no importa. Evidentemente, si tienen 9 pastores, no va a ser con este número de miembros. Entonces, qué bueno cuando se establece ya una cultura donde hay un esquema que es fácil asegurarse que todos los pastores estén orando, no necesariamente todos por todas las ovejas, pero sí la seguridad de que al menos uno de los pastores está orando por un grupo, y al final, en resumen, el consejo pastoral tiene en sus oraciones a todas y cada una de las ovejas que el Señor ha enviado a este rebaño. En 1 Samuel 12:23 nosotros encontramos una expresión que nos mueve a pensar. Decía allí Samuel: así que lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, cesando de rogar por vosotros. ¡Wow! Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en los pecados de comisión, es decir, a los pecados que realizamos haciendo una acción. Pero nosotros vemos en las Escrituras pecados de omisión. Es decir, no solamente pecamos cuando hacemos algo, a veces pecamos porque dejamos de hacer algo. Y el profeta decía: el Señor me va a tomar como pecado si yo no oro por ustedes. Así que, pastores, si ustedes entienden esto, van a ser más intencionales en orar por cada uno para no encontrarse pecando contra Dios desde el mismo seno del ministerio pastoral. Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Oren por él. Es nuestra labor orar por las ovejas. ¿Saben por qué esto es así, mis hermanos? Porque si las ovejas han de ser alimentadas y criadas, no va a depender de nosotros, es de Dios. Usted puede tener pastores que se expresen de una manera excelente, que tengan una oratoria y una homilética espectaculares. Pero ¿saben qué? No es la habilidad del pastor lo que va a causar el crecimiento. Es Dios. Es Dios. A través de su espíritu, a través de su palabra fielmente predicada. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado. Yo conozco casos, lo digo con mucho respeto, pero al mismo tiempo creo que esto glorifica a Dios. Yo conozco casos de buenas iglesias que han crecido y se han levantado, y yo conozco a su pastor. Y yo lo he oído predicar. Yo no me imagino a los pies de esa predicación. No porque sea incorrecta, sino por los pocos dones de predicación que tiene.
Y entonces, vaya, ahí está la iglesia, y buenos hermanos, y hermanos que han crecido. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor y el crecimiento es del Señor. Claro que esto no elimina la responsabilidad nuestra, pero al mismo tiempo no debemos olvidar, porque podemos en un momento creernos que somos nosotros, que la iglesia está llena, porque claro, pero es que yo predico de una manera que todo el mundo quiere venir a oírme. El Señor nos libre, el Señor nos libre. Lo que da crecimiento es su palabra y el Espíritu de Dios usa su palabra de manera soberana. ¿Por qué vienen dos personas en circunstancias muy similares y el Espíritu de Dios abre los ojos de una y otra se va por ahí que ni entendió nada? El Espíritu obra de manera soberana. Ningún pastor puede realizar su labor en sus propias fuerzas. Somos únicamente instrumentos en las manos de Dios. Así que Dios es el que salva, Dios es el que da el crecimiento. Por lo tanto, sería una insensatez ejercer el ministerio pastoral sin tener un ministerio arduo de oración. Oración por nosotros mismos, oración por las ovejas. Pero en tercer lugar, una tercera responsabilidad de sus pastores es supervisarlos. Es por eso que en el Nuevo Testamento a los pastores se les llama también obispos, porque la palabra obispo viene de una palabra que significa sobrefijarse. Es como aquí, es como que estoy supervisando, estoy chequeándolo a cada uno, estoy por encima de ellos. De hecho, dicho sea de paso, se utilizan tres palabras en el Nuevo Testamento para referirse a los pastores: pastores, obispos y ancianos. Somos conscientes que en muchos lugares se hacen diferencias, pero nosotros creemos que es el mismo oficio. Solamente hay que ir al capítulo 20 del libro de los Hechos y nosotros vemos cómo Pablo, refiriéndose a los pastores, en un momento les llama obispos, en otro momento le dice que deben pastorear las ovejas y en otro momento le dice que son los pastores. El mismo grupo de personas. Sencillamente son nombres que enfatizan aspectos particulares del ministerio pastoral, pero es el mismo oficio. Hebreos 13:17 dice que los pastores velan por nuestras almas, es decir, se ocupan del bienestar del rebaño. Velar, ¿qué significa? Mantenerse despiertos con el fin de vigilar. Un pastor se duerme y ¿qué va a pasar? Los lobos van a venir y van a hacer daño al rebaño. Así que somos los encargados de velar. Es un lenguaje metafórico para enseñarnos que debemos de estar supervisando, cuidando, atentos al rebaño. El apóstol Pedro dice lo mismo, en otras palabras: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y mis hermanos, así como hay diferentes tipos de pastores, y cuando usted tiene más de uno, usted se da cuenta, son siervos de Dios, pero son diferentes. Nosotros en Santo Domingo somos 7 y es súper evidente que somos diferentes los 7. Cada uno tiene fortalezas y debilidades diferentes. Bueno, en el rebaño pasa exactamente lo mismo. En el rebaño pasa exactamente lo mismo. Y nosotros somos pastores de todo el rebaño. Hay ovejas afligidas, hay ovejas que necesitan consuelo, hay otras que se están desviando del camino, que están todo el tiempo ahí esperando que la puerta se abra para salir. Y no me estoy refiriendo a irse de la iglesia, porque nosotros no somos de los que estamos concentrados en número y queremos que todo el mundo esté aquí y nadie oiga nada allá afuera. Esto es aquí una secta. No. Usted oye lo que usted quiera. Aquí nosotros lo que estamos preocupados es por la salvación y el crecimiento. Y si alguien cree, y perdóneme porque yo estoy diciendo algo que no me toca, pero yo espero que ustedes piensen lo mismo. Y si no, me llaman la atención cuando yo termine. Pero ya el mal, si es un mal, ya va a estar hecho. Nosotros no estamos preocupados porque tú seas miembro de aquí. Te alimentas aquí, gloria a Dios, estamos para servirte. Pero si tú crees que en otro lugar tú vas a ser más edificado, nosotros vamos a orar sinceramente por ti. No nos vamos a sentir traicionados, porque esta iglesia local no es de sus pastores. Esta es la iglesia de Dios y Dios colocó a ellos como pastores de las ovejas que Él manda. Tú no quieres ser oveja de este rebaño. Si tú dices ser cristiano, tienes que ser oveja de un rebaño local. Pero tú decides de cuál.
Y si tú decides que no quieres ser de esto, te vas a ir con la diestra de compañerismo nuestra. ¿Estamos de acuerdo? Uf, qué bueno. Hermanos, también hay ovejas que necesitan amonestación y hay otras que necesitan disciplina. Hay iglesias donde no se ejercita no se practica la disciplina eclesiástica. Eso es algo totalmente bíblico. Hay ovejas confundidas, hay otras que necesitan consejo y dirección y otras que están enfermas y necesitan ser sanadas. ¿Sobre quién recae la responsabilidad de ayudar a esas ovejas? Sobre los pastores. Principalmente. ¿Por qué principalmente? Bueno, mis hermanos, porque nosotros vemos en el Nuevo Testamento los unos a los otros que nos indican que nosotros también podemos y debemos involucrarnos en las vidas de los demás para ayudarles en las cosas que podamos ayudarles. Usted se topa con personas que dicen, yo no necesito pastor, porque yo tengo la Biblia y tengo el Espíritu Santo. Ese es el tipo de declaraciones que combinan verdad con mentira. Si tú eres un verdadero cristiano, tú tienes la Biblia. Si tú eres un verdadero cristiano, tú tienes el Espíritu Santo. Entonces tú estás de acuerdo conmigo. No, con la declaración completa no. Porque si nosotros no necesitáramos pastores, Dios no lo hubiera enviado. Quien envía pastores para sus ovejas es el Señor. Eso no es un invento de un grupo. No, pero es que yo estoy más de acuerdo con esa iglesia donde nadie tiene más autoridad que otro. Entonces uno va, como dice la Biblia, si alguno tiene salmo, se para. Si alguno tiene una palabra que compartir, se para. Si alguno quiere que canten un himno, se para. Eso suena muy bien. Pero ese no es el diseño de Dios. Porque nosotros vemos a lo largo del Nuevo Testamento que Dios levanta hombres, que son dones que Él regala a la iglesia de Cristo. En cuarto y último lugar, los pastores deben de presidir y gobernar las ovejas. En una época como esta, donde se tiene tanta animadversión hacia el concepto de autoridad, algunos se resisten a este tipo de expresiones. Es que ningún hombre debe legislar sobre mi conciencia. 100% de acuerdo. Los pastores no están para legislar sobre tu conciencia. Los pastores están para, bajo la voluntad de Dios, dirigir al rebaño. Usted se imagina a un pastor. Vamos a darle un poquito de imaginación y vamos al símil del pastor físico con las ovejas físicas. Usted se imagina que el pastor está sacando a las ovejas para llevarlas al río. Pero hay una oveja que dice, pero ¿y por qué ese río? Más para allá hay otro y a ese que yo quiero ir. ¿Qué hace el pastor? Está bien, vete, nos reunimos ahorita. No. ¿Por qué? Porque tú por ahí sola puede ser que no regreses nunca. Entonces, hay ciertas características, ciertas decisiones que le corresponde a los pastores tomar a la hora de pastorear al rebaño. Usted elige pastores para que ellos gobiernen. Necesitamos más sillas. Entonces hay que venir a la iglesia a hacer una reunión para ver si la iglesia está de acuerdo en que compremos más sillas. Entonces una mitad está de acuerdo, otro que no. Entonces, ¿dónde la vamos a comprar? Alguien trae un nombre, pero pero yo conozco a alguien. Y cuando usted, mire, los pastores están para gobernar. La hora del culto, vamos a hacer una votación. ¿A qué hora vamos a tener el culto? Mis hermanos, no es una democracia. No son unos dictadores. No son unos dictadores. Pero tienen autoridad dada por Dios en el ámbito eclesiástico. Ellos deben presidir, ellos deben gobernar. Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Primera Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. En un sentido, como alguien dijo, los ancianos deben ser resolvedores de problemas, conductores de personas, planificadores y pensadores. La labor pastoral es una labor ardua. Hermanos, fuera de lo que nosotros hemos dicho aquí,
Tú no debes esperar de tus pastores más de ahí. Algunos de ustedes serán amigos personales de los pastores. Y quizás ustedes esperan cosas de ellos, pero tienen que estar claros que si el pastor les responde, lo hace como amigo, no como pastor. Uno tiene que hacer esa diferencia, porque a veces las ovejas se confunden. Déjenme dar un ejemplo tan sencillo como esto. Y qué bueno que el Señor lo puso en mi mente, porque eso creo que va a evitar problemas futuros. Ustedes van a tener un consejo de pastores. Y quizás en este momento histórico, cuando un hermano de la iglesia pierde un familiar cercano, el hermano espera que los 3 pastores estén ahí. Hermanos, hay momentos en una iglesia como la nuestra donde eso no es posible. Porque si nosotros los 7 tenemos que estar, usted no se imagina, a veces allá, así como yo digo que a veces hay temporada de bodas, a veces hay temporada de fallecimientos. Y en un mes, usted no se imagina la cantidad de veces que hay que ir a un funeral. Entonces nosotros entrenamos y enseñamos a la iglesia que cuando un pastor está presente, está en representación del consejo pastoral. Eso es importantísimo, porque si no, usted lo va a cargar demasiado. Atiende tú a este hermano, yo atiendo a él. Vino el hermano tal, pero el pastor tal no vino. No. Otra cosa. Aún siguiendo ese proceso de pensamiento. Los pastores son personas comunes y corrientes. Nosotros no somos una casta especial de cristianos. Somos personas comunes y corrientes que Dios quiso llamarnos y colocarnos en ese ministerio. Eso significa que ellos tienen derecho como individuos a tener amistades o no. ¿Alguien aquí piensa que no, que los pastores no tienen derecho a tener amistades? Ok. Mucho cuidado con empezar a albergar pensamientos pecaminosos. Me explico. Puede ser que una oveja sufre una pérdida de un familiar y se manda en representación a uno de los pastores. Pero resulta que un mes después hay una oveja que también pierde uno y están los 3 pastores. Pero a fulano sí vienen los 3, pero... Bueno, mis hermanos, ¿saben qué? Yo les voy a decir esto, y qué bueno que soy yo que estoy afuera. Óigame, yo no me siento obligado a ir a todos los funerales de todos los hermanos de la iglesia si yo estoy seguro que uno de mis pastores va. Pero yo dentro de la iglesia tengo amigos y hay algunos de ellos que yo no me imagino que sufran una pérdida y que yo no esté. Pero yo no estoy allí como pastor, yo estoy allí como amigo. ¿Me están entendiendo? Así que imagínense si por casualidad de la vida el que nada más fue un pastor es de una condición económica menor y el que es amigo es una condición económica más alta. Sin darse cuenta empiezan a pecar murmurando. Aquel sí porque es riquito, ¿verdad? Pero a los pobres, a eso no los atienden, a eso mandan uno así de casualidad. Mis hermanos, las ovejas son complicaditas. Las ovejas son complicaditas. Pastorear no es fácil. Así que oren por sus pastores, ¿eh? Pero vamos a ver cuáles son las responsabilidades suyas. Porque nosotros hemos hablado de la responsabilidad de los pastores. ¿Cuáles son las responsabilidades de las ovejas? Primero, los miembros deben reconocer y tener en mucha estima y amor a sus pastores. En mucha estima y amor a sus pastores. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 13. Que los tengáis en mucha estima por causa de su obra. En otras palabras, estímenlos sobreabundantemente. Mis hermanos, no es que sus pastores tienen dones dados por Dios. No, es que sus pastores son dones que Dios ha dado a esta iglesia. Eso es diferente. Según Efesios 4:11, Dios da dones y esos dones son los pastores. Tenerlos en mucha estima y amor va más allá de la sumisión y la obediencia. Señala una relación más estrecha que incluye lazos afectivos y que se muestra con hechos específicos. Interés por la persona, cuidado del pastor y su familia, palabras de aliento y aprecio, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante cuando uno tiene 45 años
de existencia como iglesia, como es el caso nuestro, y en mi caso particular yo he estado ahí desde el principio. O sea que yo he estado esos 45 años. Y es interesante porque uno ha visto cómo la iglesia va cambiando y en un momento hay fortalezas y debilidades y sorprendentemente 10 años después lo que era fortaleza ya es una debilidad y lo que era una debilidad ya se resolvió. ¿A qué me refiero? En este momento histórico no es así. Pero hace unos años atrás a nosotros los pastores nos chocaba mucho ver el afecto y el amor y el respeto y la estima que muchas iglesias le tenían a pastores amigos nuestros. Y nosotros no. Le voy a dar un ejemplo. Mis hermanos, de verdad, delante del Señor, no me estoy quejando, ni nos estábamos quejando, pero uno tiene ojos. A veces llegaba, por ejemplo, diciembre, y de diciembre uno recibía una tarjetica o un regalito de los mismos 5 hermanos todos los años. Una iglesia de 700 miembros. El Señor lo sabe, no reclamamos ni estamos esperando, pero nos llama la atención porque tenemos hermanos que celebran el Día del Pastor. Nosotros no queremos celebrar el Día del Pastor, pero ellos celebran el Día del Pastor y yo voy a sus iglesias y yo me doy cuenta no de esa adoración idolátrica hacia el pastor, no, porque eso es pecaminoso, pero yo me doy cuenta de la estima que esas ovejas tienen hacia sus pastores y nosotros decíamos, wow, pero ¿saben a qué conclusión llegamos? Que los culpables, como normalmente ocurre, no eran las ovejas, éramos nosotros. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son que tienen que entrenar a las ovejas? ¿Somos nosotros? Es como el asunto de las ofrendas. Nosotros nunca hemos recogido ofrenda. No estamos en contra de que se recojan, para que quede claro. La práctica común es que se pasa un canasto recogiendo. No tenemos objeción. Pero desde nuestro nacimiento y por ciertas características particulares, igual que aquí nosotros tenemos aberturas donde hay cajas, la gente ofrenda. Pero ¿qué pasa? De cada año un día se predicaba acerca de las ofrendas. Eso es predicar todo el consejo de Dios. Hay que predicarlo porque hay que entrenar a los hermanos. Y entonces pasan años y nosotros vemos que los hermanos están flojos con las ofrendas. Y entonces nosotros, pero los hermanos están como duros. ¿Y qué? Al final, ¿pero y qué tú quieres? ¿Cuándo fue la última vez que se predicó de eso? No, hace como 3 años. Y después de esos 3 años han entrado muchísima gente. Entonces al final nosotros dijimos, yo era uno que prediqué un par de veces y yo decía, nosotros no somos una iglesia concentrada en las ofrendas. Y después uno de los pastores me dijo, es el problema. Pero no para que nos concentremos, sino que si no enseñamos. Entonces empezamos a trabajar un poquito con ser más intencionales en hablarle a los hermanos de la relación oveja-pastor y todo eso. Y ahora mismo de verdad es como si nosotros estuviéramos en otra iglesia. Ahora mismo estamos bien, nosotros no estamos detrás de prebendas, ni de obsequios, ni de nada, pero siempre es bueno uno darse cuenta que los hermanos lo aman a uno y que estiman su labor. Eso es una responsabilidad. Así que es común esperar que el pastor ame a las ovejas. Eso es común y todo el mundo está claro en eso, pero no todo el mundo está tan claro en que las ovejas también deben amar a los pastores. En segundo lugar, los miembros deben obedecer y sujetarse a sus pastores. Hemos dicho en un par de ocasiones que los pastores tienen autoridad en el ámbito eclesiástico. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Lo primero que vemos es que es un imperativo, no es una sugerencia. Mis hermanos, sería recomendable que ustedes se sujeten a sus pastores. No es así. Eso sería una sugerencia. Es un imperativo, es un mandato. Es que no tenemos alternativa. Sométete a tus pastores. Hay ovejas que esgrimen razones para no someterse a los pastores. Y ahí una vez más, mi hermano, mira, puede ser que tú tengas razón. ¿Sabes cuál sería mi recomendación? Busca una iglesia donde tú tengas confianza en tu pastor, porque donde tú estés, tú vas a tener que someterte a los pastores. Yo recuerdo en una ocasión que habían ciertas situaciones y uno a veces oía a hermanos, ustedes se pararon y dijeron eso por tal cosa.
¿Serio? ¿Tú crees eso? Sí, porque digo, o sea que tú crees que nosotros decimos una cosa para que las personas interpreten otra. Entonces, en una ocasión, yo dije de una manera muy sincera en una reunión de miembros, mis hermanos, de verdad, yo les voy a ser honesto. Si yo pensara de mis pastores lo que ustedes piensan de nosotros, yo buscaría otra iglesia. Porque para mí eso no serían nombres dignos de confianza. Y les decía, mis hermanos, óiganme, de verdad, no malinterpreten, por favor, no lean entre líneas. Yo no estoy aquí diciéndoles, o ustedes se someten o ustedes se van. No, porque eso es soberbia, eso es orgullo. No es eso. No es como en muchas iglesias. O así son las cosas que usted o se somete o se va. No. Pero mis hermanos, de verdad, si usted no tiene confianza en nosotros le exhortamos a que busque una iglesia donde usted pueda tener confianza en sus pastores, porque usted no va a crecer aquí. Cada cosa que nosotros le demos para alimentarlo, usted le va a poner un pero. Usted lo va a ver con malas intenciones y usted no va a crecer. Así que no es por nosotros. Y como cada cual tiene libertad de ser miembro de la iglesia local que desee, lo que queremos es que todos los creyentes crezcan. Es cierto que algunos pastores hacen un mal uso de su autoridad y se enseñorean de la grey, eso es cierto. A mí no se me olvida, un ejemplo de ese enseñorearse, no se me olvida en un seminario bautista que yo estaba dando clases, había un hermanito allí que era militar y al mismo tiempo era músico y era miembro de una iglesia. De esta iglesia que son bastante legalistas. Y entonces él tocaba trompeta y un día está practicando de su trompeta y le tocó ese día, le pusieron como tarea tocar un merengue típico dominicano. Compadre Pedro Juan. Merengue tradicional. Y él está fajado ahí con su trompeta tocando su merengue. Con tan mala suerte que en ese momento el pastor de la iglesia pasó por frente a la casa y lo oyó. Y cuando llegó el próximo domingo, en disciplina, ¿por qué? Por estar tocando música mundana. Y yo recuerdo que él lo contó y los demás hermanos se rieron. Y yo me sonreí porque de verdad que tú dices, óyeme, pero de verdad pero eso es. Como dije ya en otras ocasiones, hay iglesias donde los jóvenes no pueden establecer relaciones de noviazgo sin el permiso del pastor. Eso es enseñorearse de las ovejas, eso no le corresponde al pastor, eso le corresponde a los padres de los jóvenes. Pero que es una relación que yo creo que le va a ir mal. Como pastor tienes que advertirle, pero es un consejo, no un mandato. Pero habiendo dicho eso, mis hermanos, los pastores los elegimos o los reconocemos para que gobiernen la grey. Y tú y yo debemos sujetarnos. Es por eso que debemos ser siempre cuidadosos al momento de reconocer pastores. Por otro lado, aunque la razón del mandato pareciera ser enfocada en el pastor, sométete para que haga su trabajo con alegría y no se queje. La verdad es que no, es que el beneficio lo recibimos nosotros, porque dice a continuación, porque esto no os es provechoso. O sea, para las ovejas no es provechoso que alguien le esté alimentando. Toma, si quiere lo coge y si no lo deja. No es provechoso que ustedes tengan pastores que estén... que sientan que es una carga pastorearlos. A ustedes les conviene que por su actitud los pastores digan como muchos de nosotros decimos, es una bendición nuestra iglesia. O sea, los hermanos son una bendición para nuestras vidas. Y nos ha pasado eso en muchos momentos históricos. Contentos porque el Señor nos ha puesto a pastorear una iglesia donde los hermanos son dispuestos, donde aman al Señor, donde obedecen. ¡Wow! ¡Qué bueno! Una forma de obedecerlo y de estimarlos es imitándolos en la forma en que se conducen en su vida cristiana. Hebreos 13:7, se leyó ese texto. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Los pastores no solamente enseñan por precepto, sino también por ejemplo. Ustedes deben de imitar el celo de los pastores por la integridad del evangelio, por la gloria de Jesucristo. Los pastores deben ser modelo de familia. Eso no significa
Como he dicho en otras ocasiones, que sus hijos son momias, que tienen 5 años, usted los sienta ahí y los recoge al final del culto. No, no, porque es impresionante lo que los hermanos a veces esperan. El hijo del pastor y corre, corre, corre. Ay, pero mira al hijo del pastor, ¿y qué es lo que tú quieres? ¿Es un niño? Lo importante es que cuando el pastor le dice, fulanito, detente y siéntate ahí, fulanito viene y se detiene ahí. Que es muy diferente a fulanito, detente y siéntate ahí, fulanito mira y se manda corriendo para allá. Ah, no, espérate, ahí no, ahí la cosa está mal. Pero deben de tener sus familias en orden y deben de ser de estímulo y de ejemplo que ustedes puedan imitar. Tercero, los miembros también deben orar por sus pastores. No es solamente que los pastores deben orar por los miembros, es que las ovejas también deben orar por sus pastores. El apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, uno de los hombres más ejemplares y usados por Dios en la historia de la iglesia, vivía pidiendo oración por él. Él no decía, no, pero a mí me va tan bien, donde quiera que yo predico la gente se convierte. No, todo el tiempo. Romanos 15:30, os ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Mis hermanos, oren por mí, decía el apóstol Pablo. Y si el apóstol pedía oración, ¿y qué usted nos deja a nosotros? Nosotros necesitamos muchísima oración. Efesios 6, 18 y 19. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Y por mí. ¿Y por qué tú quieres que oremos, Pablo? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Usted viene el día del Señor al culto. Ore que el Señor utilice al pastor. Señor, utiliza al pastor para que tu palabra me sea expresada de una manera que me transforme. Porque no somos suficientes. Colosenses capítulo 4 versículo 3. Orando al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado. Primera Tesalonicenses 5:25. Hermanos, orad por nosotros. Y un último, aunque pudiera seguir muchos más, pero este me llama mucho la atención. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 1 y 2. Oigan lo que dice el apóstol. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Mis hermanos, lo que aprendemos de esto es que la naturaleza del trabajo pastoral requiere de mucha oración, porque es una labor que sobrepasa por mucho la capacidad de cualquiera de nosotros. Es que se nos ha encomendado una obra que nosotros no somos capaces de hacer en nuestras propias fuerzas. Hermanos, entiendan eso. Pastorear al rebaño no es algo que podamos hacer en nuestras propias fuerzas. Necesitamos que ustedes oren por nosotros. Sus pastores necesitan que ustedes oren por ellos. Por otro lado, usted ha visto lo que pasa con los líderes, ¿verdad? Usted recuerda, lo mencioné en esta semana, usted recuerda aquel caso donde Josafat se alió con Acab para pelear contra los enemigos. ¿Cuál era la orden que había dado el rey enemigo? No estén peleando con cualquier soldado, ubiquen al rey y mátenlo, que cuando matemos al rey se acabó la batalla. Bueno, Satanás sabe eso. Eso significa que Satanás es un enemigo de todos los creyentes. Pero si él se ocupa de alguien de manera especial, es de los pastores. Porque él tienta y logra la caída de un hermano de la iglesia. Eso es una deshonra para el evangelio. Pero cuando el que cae es el pastor, es una deshonra mucho más pública y más grande. A veces, cuando el líder cae, el pueblo se dispersa. Hay iglesias que han tenido que cerrar porque sus pastores han caído en pecados serios. Mis hermanos, yo soy capaz de cometer un pecado serio.
y mis hermanos pastores también. Si nosotros no estamos claros, y si ustedes no están claros, no van a orar por nosotros, necesitamos sus oraciones. Cuarto, los miembros deben cuidar la reputación de sus pastores, porque los comentarios negativos pueden destruir la reputación de un pastor. Es por eso que en 1 Timoteo 5:19 el apóstol Pablo dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Esto evita aceptar acusaciones sin fundamento contra los pastores y provee un mecanismo adecuado para el que tenga quejas contra ellos. ¿Usted sabe cuál es una de las gran ventajas que ustedes van a tener ahora cuando hay pluralidad de pastores? Que va a ser mucho más fácil cuando ustedes tengan una queja contra alguno acudir. Cuando hay un solo pastor y yo entiendo que el pastor está haciendo algo que no es correcto, a la oveja lo piensa 17 veces para ir. Y sobre todo si son hombres que se enseñorean de la grey, no van porque saben que cuando viene a ver lo ponen en disciplina por razones no bíblicas. Y sencillamente lo que están haciendo, quitando del medio a aquellos que son capaces de ver que las cosas están funcionando mal. Pero mis hermanos, cuando hay una pluralidad de pastores, si usted ve algo que no le dio buena espina o algo que usted sospecha que no estuvo bien, no es decírselo a otro hermano. Y nosotros somos especialistas en santificar el pecado. ¿Tú te diste cuenta de cómo el pastor desde el púlpito dijo tal cosa? Lo más seguro eso es refiriéndose a los hermanos tal y tal. Yo creo que el púlpito no es un lugar para uno estar hablando de los hermanos y por ahí arranca. Y al final lo santifica. No es por nada, yo te lo digo para que oremos. Qué típico eso. Usted chismea, al final dice, no, pero es para que oremos. Mire, déjese de eso. Ninguna información negativa de otro se comparte a una persona que no tiene nada que hacer al respecto. Y nosotros podemos ayudar, ¿saben por qué? Porque cuando alguien nos diga algo así, si nosotros nos acostumbramos a siempre preguntar, ¿para qué tú me dices eso? ¿Qué tú quieres que yo haga con esa información? Las personas normalmente se van a sentir confundidas. Hay un refrán en mi país que dicen la gente, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Cuando usted desactiva al que viene a darle información negativa de su pastor, y usted cuando empieza dice, espérate, no siga, ¿tú lo hablaste con el pastor? No, ¿y para qué tú me lo estás diciendo a mí? Ah, no, porque tú y yo aquí vamos a salvar la iglesia. Tú y yo vamos a ser los chapulines colorados para salvar la iglesia de esta tendencia pecaminosa. No, mi hermano, no. Cada cual tiene que estar consciente de su responsabilidad. Usted no debe hablar mal de nadie, a menos que tenga una razón válida, pero no para hablar mal de alguien, sino usted va a hablar mal de alguien, sí, ¿usted sabe con quién tiene que hacerlo? Con ese alguien. Y si es un pastor, pues mucho menos. Y finalmente, y con esto concluyo, un tema todavía muy delicado. Y si no sería fácil para los pastores hablar de lo que hemos dicho hasta aquí, yo creo que esto les sería todavía más difícil. Pero es escritural y yo quiero aprovechar el foro para decirlo. Mis hermanos, los miembros deben cuidar a sus pastores apoyándolos económicamente. Los miembros deben apoyar a sus pastores ayudándolos económicamente. Pastor, ¿y los textos bíblicos? Vamos arriba. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. Pues la escritura dice, no pondrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Si tú dices, pero eso de los bueyes que está hablando, lea el texto completo, que el mismo Pablo dice, ¿y tú crees que eso se escribió por los bueyes? Eso no se escribió por los bueyes, eso se escribió para el Señor enseñar que es correcto, que es honesto, que es noble, que el que predica la palabra también viva de la palabra. Wow, pastor, yo nunca había oído eso. Dice, digno es el obrero de su salario. Mire un texto que parece que en la Biblia de algunos no está, porque es como si nunca lo hubieran leído. Primero a los Corintios capítulo 9, voy a leer los versículos 7 y el versículo 14. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño?
así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Les resulta chocante, ¿verdad? Porque usted se topó por ahí. Ah, no, los pastores lo que quieren es estar viviendo de las iglesias. Bueno, el pastor que quiere vivir de la iglesia ya arrancó mal porque arrancó con una motivación errónea. Arrancó malísimo. No, pero al mismo tiempo, Dios en su palabra está diciendo, es justo y es noble, que si alguien está a tiempo completo, entregando sus vidas, sus dones y todo, es totalmente justo y correcto que sea sustentado. En otra parte dice, oh, ¿y por qué yo te doy de lo material? Y eso es reconocido, pero lo espiritual no es más importante. Sproul lo expresa de esta manera. Dice, nosotros estamos dispuestos a pagar grandes sumas de dinero por el cuidado de nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando se trata del cuidado y la nutrición de nuestras almas, actuamos de forma avara. ¿Usted ha visto todo lo que las personas están dispuestas a pagar por arreglarse una cosita aquí que está llamada gordita? Un dineral. Y no decimos que el alma es más importante que el cuerpo. ¿Y por qué entonces nosotros no somos intencionales en sostener de una manera digna a aquellos que cuidan nuestras almas? Pastor, ¿y qué es una manera digna? Déjenme darles un parámetro. ¿Saben por qué? Porque existe por ahí en el mundo evangélico, no en todos los lugares, pero en muchos lugares, existe la noción que mientras más trabajo y dificultades económicas pase un pastor, más corazón de pastor tiene. No, mis hermanos, oigan lo siguiente. Un verdadero pastor está dispuesto a lo que sea con tal de alimentar el rebaño. Y si usted ha sido puesto por Dios a pastorear una iglesia en un sector pobrecito, no puede pretender vivir de una manera diferente. Pero hermanos, ¿cuál razón debe haber para que un pastor en una iglesia sea el de la condición económica más baja? No, ¿ustedes saben cuál es un buen parámetro? Un buen parámetro en toda iglesia es que la iglesia se asegure que el pastor tenga ingresos promedios a la iglesia. No los ingresos de las personas que más ganan, pero tampoco no los ingresos de los que menos ganan. ¿Por qué razón? Y si nosotros nos vamos al parámetro del Antiguo Testamento, nos damos cuenta de eso. Ellos recibían los diezmos de todo. Cuando usted analiza el número de los levitas versus el número total de los demás, era más del 10%. Ahora, ¿qué pasa si yo recibo el 10%? No estoy hablando aquí de diezmo, estoy hablando del Antiguo Testamento. No estoy aquí enfatizando que se debe de dar el diezmo, porque el parámetro del Nuevo Testamento es diferente. Las ofrendas en el Nuevo Testamento deben ser alegres, sistemáticas, regulares y proporcionales. Pero, mis hermanos, si yo recibo el diezmo de 10 personas, ¿cuánto yo gano? Lo mismo que ellas. Y si son 40, gano más que ellas. Porque 10 de ellas que sustenten como era en el Antiguo Testamento. Lo que quiero decir es que los levitas les iba bien. Cuando usted hace los cálculos, a los levitas le iba bien. ¿Qué estoy tratando de expresar? El corazón de Dios respecto a la justicia de que sus siervos no tengan que pasar trabajo económico, penurias económicas innecesariamente. ¿Ven cuál es el punto? Innecesariamente. Si esta es una iglesia donde todo el mundo anda en transporte público, bueno, ¿por qué tenemos que vernos presionados de comprarle un vehículo al pastor? Pero si esta es una iglesia donde todo el mundo anda montado, ¿por qué razón permitimos que el pastor tenga que andar en transporte público? Y si esta es una iglesia donde todo el mundo anda montado, ¿por qué razón vamos a proveerle al pastor un vehículo que sea mejor que todo el mundo o que el promedio de la congregación? Mis hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad y es de sostener a nuestros pastores. Porque cuando están a tiempo completo, ellos han dedicado su vida a cuidar
de las ovejas. Así que la prosperidad general de la congregación debe reflejarse en la prosperidad de los pastores. Nosotros damos muchísimas gracias al Señor en nuestra iglesia de que nunca hemos tenido quejas al respecto. Siempre nos han cuidado bastante bien. A veces de una manera que uno se siente como un poquito... Ha habido situaciones o cosas que quizás han hecho en algún momento conmigo que yo he sentido como, no, espérate, no tanto. Y entonces, tranquilo, eso no depende de ti. Sí, pero que me siento como, bueno, nosotros te amamos y nosotros queremos recompensar tu labor y no sé ni qué decir. Y al final digo, bueno, si tú quieres, ¿qué se va a hacer? O sea, estamos contentos porque realmente hemos recibido ese amor. Asegúrense de que sus pastores reciban esa misma impresión, ese mismo apoyo de ustedes. Mis hermanos, cuando esto se cumple, cuando los pastores cumplen con su labor y cuando las ovejas cumplen con la suya, ¿saben lo que nosotros tenemos? Una iglesia saludable, gozosa y en crecimiento. Así que yo espero que en esta nueva etapa, cualquier correctivo de lugar que haya que ser hecho en base a lo que hemos expuesto hoy, pues empiece a correr. Espero que el Señor les bendiga, que el Señor les permita seguir siendo sal y luz en medio de Bogotá y de esta zona, y que nosotros podamos seguir escuchando cuán grandes cosas el Señor está haciendo con ustedes. Permítanme orar. Señor, te alabamos y te bendecimos. Tú eres el único digno de toda gloria, admiración. Bendice a tu pueblo, Señor. Ninguno de nosotros somos capaces de hacer la obra del ministerio. Tú lo sabes, nosotros debemos saberlo. Te necesitamos, Señor, te necesitamos siempre. Que tu nombre sea grandemente exaltado en medio de esta iglesia. Y que tú preserves y guardes a su pastor y a aquellos hombres que están a punto de ser reconocidos como dones tuyos para esta iglesia local. Sigue obrando, Señor, que tu brazo sabemos que no se ha cortado para salvar. Que este siga siendo un foco de evangelismo y de crecimiento en la gracia de los santos. Que las almas sigan salvándose y sigan creciendo bajo el ministerio de esta iglesia. Presérvales del mal, del maligno y de todo aquello que pueda traer deshonra para tu nombre. Los encomendamos en tus manos. Oramos con muchísimo gozo y esperanza y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén.